Bueno, pues si os parece, empezamos por aquello de intentar ser puntuales a la hora de la entrada y también no robarnos demasiado tiempo. En la sesión de hoy, como ya habéis visto, vamos a trabajar un tema, el nuevo ecosistema de IA del talento, cómo aplicar simuladores IA de aprendizaje, evaluación inteligente y planificación para ganar competitividad. Y para hablarnos de este apasionante tema, pues tenemos aquí a Eugenio de Andrés, que es un placer darte la bienvenida. Él lleva trabajando ya muchos años ayudando a empresas, a directivos a entender hacia dónde va el futuro y sobre todo cómo no quedarse atrás en el intento. Eugenio es asesor estratégico en transformación empresarial impulsada por inteligencia artificial. Es conferenciante premiado, es autor de más de 12 libros y es socio director de Quantum Wave. Además, participa como consejero en distintas compañías y en proyectos vinculados a innovación, emprendimiento y transformación. Eugenio nos combina esa visión estratégica, esa experiencia real con CEOs, con comités de dirección y una capacidad poco habitual para explicar temas complejos de forma muy práctica y cercana. Y como tal ha sido reconocido como dentro del Most Valuable Speaker. Por suerte para nosotros sigue encontrando tiempo para compartir ideas en webinars como este, aunque sospechamos que la inteligencia artificial también le está ayudando. Pues gracias, Eugenio, por compartir tu amplia experiencia con nosotros. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todas, a todos. Un placer poder compartir un ratito y pensar y enseñaros algunas ideas de cómo las cosas pueden evolucionar a través de la inteligencia artificial, que sin duda, como dice Isabel, es algo muy estratégico que va a integrarse en todas las áreas de la organización y en concreto, ¿no? Hoy vamos a hablar dentro de la parte de personas, ¿no? De recursos humanos. Así que, ¿empezamos ya? Pues venga, vamos a compartir. A ver, perfecto. Ya veis mi pantalla, ¿verdad? Pues venga, vamos con ello. Eh, Me gustaría empezar preguntándoos yo a vosotros para saber un poco cómo modular el- el discurso, ¿no? y el contenido. Entonces, para ello he preparado una sencilla encuesta. Un momento que ya sabéis que hay un montón de cositas que se ponen siempre en el lado de la pantalla que no viene bien. Os pido que os conectéis a menti.com. Tenéis aquí en la pantalla menti.com, lo podéis hacer desde el móvil, desde una solapa del navegador. Ponéis el código que veis a continuación, el 3894-3275, y contestáis a estas preguntas, ¿no? Diciendo, pues si lo dejáis a la izquierda, pues no estáis nada de acuerdo, le ponéis un 0. Si lo marcáis a la derecha es todo, pues totalmente de acuerdo. O le ponéis no recuerdo ahora si la escala es un 10 o un 5, el máximo de la escala. ¿Vale? Según os vayáis conectando, pues va apareciendo aquí abajo a la izquierda, pues hay 5, 6, 7 que os vais conectando. Y según contestéis, veremos la foto. Es anónimo, es simplemente para saber un poco dónde estáis, ¿no? Como veis, la idea es saber en qué momento está vuestra organización en relación con la IA, si ya tenéis un protocolo, si tenéis una herramienta de corporativa de IA, si habéis formado a vuestra gente, si ya estáis utilizando la IA para impulsar el aprendizaje o la evaluación, si utilizáis o conocéis simuladores de IA, ¿vale? Un poco, tener un poco esa foto de partida que nos ayude a entender dónde estáis y aportaros valor sobre ello. Ya hay 23 que os habéis conectado y como veis ya hay 10 que habéis contestado. Por si habéis llegado un poquito tarde y estáis conectando, tenéis que abrir menti.com, ¿no? Lo tenéis aquí arriba, menti.com, os pide un código y el código de esta encuesta es el 3894-3275. Súper Hemos fácil desde el móvil. colocado
Sí, hemos colocado el código también en el chat Fenomenal. para quien lo necesite. Venga, vamos a esperar un poquito, al menos lo que os habéis conectado, que la mayoría contestéis. Venga, un poquito más. No sois tímidos, esto es anónimo, solo es. Venga, mola cómo se van moviendo las gráficas. Esto es como los concursos de, de La Voz y ¿no? La gente vota y. Venga, si vamos viendo un poco, ya parece que hay poco movimiento, ¿no? Lo pongo así un poquito para que lo veáis mejor. Eh, en cuanto a la IA, pues si veis un poco la gráfica de detrás, oh, pues la media es una cosa, estamos con un 6,2, pero bueno, hay gente que parece que Perdona, no está en vemos, ello. vale, la gráfica no la vemos los resultados. Ahora tenéis que ver mi presentación. Ah, vale, Ahora vale, os perdón. cambiáis, dejáis la solapa y os vais al zoom. No, esto no quería poner. Ahí. Ahora sí lo ves. Ah, en la presentación se ve la pregunta solo, pero no el resultado. Ya. En el, Pero ahora cierra esa solapa y, vale. y vete al zoom donde estoy yo. Sí, sí. ¿Sí? Ahora sí lo ves. Se sigue viendo la O sea, presentación, se sigue no el viendo la presión. resultado, no el Va. resultado. Entonces tienes toda la razón que he dicho compartir. No, he dicho compartir pantalla. Vemos la pregunta y ahora las respuestas. A ver, A ver, que aquí, aquí. Ahora sí. aquí. Ahora perfecto. ¿Ves mi navegador? Genial, sí. Y entonces ahí se Gracias. ve. No, a ti. Bueno, pues estamos en el medio. La mitad de los que estáis aquí tenéis o estáis en tener ese protocolo de cómo utilizar, qué se puede hacer y qué no. Pues un poquito más de la media tenéis una herramienta corporativa que recomendáis usar. En cuanto al formar a las organizaciones, a la media nos sale un 6, no sobre 10, pero como veis, bueno, pues hay bastante gente que sí y también hay bastante gente que todavía no. Eh, Más o menos la mitad ya estáis utilizando soluciones de IA para el aprendizaje o para la evaluación. Un poquito menos de la mitad conocéis simuladores y pues 3 de cada 10 ya estáis utilizando simuladores ya en vuestros programas de formación, lo cual está, o de evaluación, lo cual está fenomenal, ¿no? Bien, pues os vamos a dar nuestra visión, un poco cómo lo vemos, lo que hemos aprendido y sobre todo enseñaros aplicaciones prácticas. Eh, Como sabéis, los modelos de aprendizaje actuales tienen sus limitaciones. No, eh, uno de ellos es que ponemos el foco en enseñar. Nos cuesta implantar una cultura de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje continuo, mucho más de autoaprendizaje, cuando ahora no ha habido un momento en la historia donde sea tan sencillo poder aprender cualquier conocimiento o disciplina. Es sencillo y barato, ¿no? Hay montones de herramientas, muchas de inteligencia artificial, muchas de inteligencia gratuita que te ayudan a aprender cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Que en las organizaciones nos cuesta incorporar esa cultura, esos comportamientos. Eh, claro, en cuanto la organización tiene un determinado tamaño, pues vamos a soluciones más estándar. No tenemos
niveles de madurez de las personas, ni sus ritmos de aprendizaje, ni sus estilos de aprendizaje, porque no podemos estar creando diferentes alternativas para cada una de las acciones formativas que tenemos que lanzar, ¿no? O que queremos lanzar. Muchas de estas metodologías son unidireccionales, no, ya puede ser la formación online, formato webinar como en el que estamos. Obviamente la formación presencial es diferente, pero tiene otros condicionantes, otras complicaciones, ¿no? Y al final lo que enseñamos muchas veces no está conectado del todo con el día a día de los participantes, lo cual provoca que el aprendizaje no llegue a calar. Hablar de Kirkpatrick y de las dificultades de medir esa traslación, no ese impacto de la forma, pero a quedarnos ahí. Y nosotros vemos como consultores que cada vez hay, quiero que toda mi agenda a negociar, pues qué bien, sí, vamos a hacer 3 píldoras de 5 minutos. Ah, muy bien. Yo siempre digo lo mismo, tenemos unos caramelos que son buenísimos, tú se los das y aprenden lo que quieran. O sea, hacen así y ya lo saben. Y dice, me estás vacilando, y vas a empezar tú primero. ¿Sabes? O sea, formar a alguien, entrenar a alguien, no es algo que pase en ventanas de 5 minutos. Entonces, llegamos ahí porque tienen muchos problemas para juntar a la gente, la gente del día a día, formativas. Muchas veces, pues depende del colectivo, pues hay cierta resistencia. Entonces, la parte de utilizar la IA eh, a solucionar o capear algunas de estas dificultades. Aquí llamamos un simulador IA, ¿vale? Llamamos a coger, entrenarla para que se comporte como un cliente mío o para un equipo para simular una interacción humana. Una interacción humana que puede ser comercial, que puede ser con personas para resolución de conflictos, ¿no? Cualquier interacción entre dos o más personas la podemos simular haciendo lo que he hecho siempre, ¿no? Creamos un roleplay y hacemos que la gente entrene. Lo que pasa es que normalmente el aula miramos, pero claro, depende de el que hace de cliente o de persona de mi equipo, depende de lo bien que lo haga. Luego tener un feedback que permite que esa herramienta, que es una herramienta muy buena, la podamos multiplicar, la podemos de forma muy sencilla, dando un valor adicional a los participantes y a la organización. Este tipo de simuladores tiene muchas aplicaciones. Lo podemos aplicar, como decíamos, en ventas, lo podemos aplicar para liderazgo, lo podemos aplicar para negociación y para gestión de atención al cliente, atendiendo, que hacen o reciben llamadas. Lo podemos utilizar para ver si no cumplen los procesos, abordan que está definida. Podemos utilizarlo para enriquecer acciones habituales de formación, como un dentro del propio. Lo podemos medir de un proyecto. Es que lo podemos, podemos utilizarlo, entienden el negocio, si la gente es capaz de verdad reales. La ventaja del totalmente pegado a la realidad, ¿no? Todo lo que vais a ver
con alguna escasa excepción, son proyectos a medida, ¿vale? El simulador se entrena con el conocimiento. No es, hay algunos players que ofrecen como una especie de escuela online, como antes teníamos con píldoras, pero para rebatir objeciones, pero eso es estándar. Yo quiero atender al cliente como yo quiero. Yo quiero rebatir las objeciones. Vengo de estar esta mañana con un grupo de seguros y ellos quieren ver cómo frente al competidor que más negocio le está quitando, no en genérico, ¿vale? O sea que totalmente personal. ¿Cómo se construye? Se partimos nosotros, pero esto hay mucha gente. Definimos qué queremos trabajar, ¿no? Queremos entrenar el feedback, ¿no? Queremos trabajar con nuestros líderes para que aprendan a hacer la evaluación de final de año. Perfecto. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué situaciones queremos que sepa resolver? ¿Qué tipo de aspectos queremos evaluar en ellos? A partir de ahí empieza un modelado conductual, es decir, cogemos a la IA y diseñamos la personalidad o las personalidades de los papeles que va a representar. Pues queremos que represente a una madre que quiere comprar un móvil a su hijo. Queremos que represente a una colaboradora que está enfadada porque no va a tener su vida, ¿no? Y modelamos ese caso, esa personalidad, ¿no? La entrenamos en cómo debe de comportarse. Trabajamos mucho en convertirlo en lo más natural posible. A partir de ahí montamos un entorno. Esto puede ser para formación o para evaluación, esto puede estar gamificado o no, esto, como os decía, puede ser parte de un programa más grande. Y a partir de ahí viene toda la parte de entrenamiento. Tenemos unas IAs que entrenan a nuestras propias IAs, luego lo entrenamos humanamente y luego el cliente hace el ajuste final, ¿no? Y cuando somos capaces de seguir este proceso, conseguimos que esta inteligencia artificial cobre vida y se comporte como un cliente nuestro, como una persona que me rete, ¿no? Y que consiga evaluar o ayudar a mejorar a mis equipos. Dicho esto, vamos a ver ejemplos, que es como mejor se entiende y cómo podemos abriros un poco, daros ideas para que se os ocurra cómo poder aplicar esto en vuestras organizaciones. Vale, venga. Vamos, por ejemplo, para empezar con temas de formación, ¿vale? Vamos a ver un simulador que hemos diseñado para un cliente que está orientado a la evaluación del desempeño, ¿vale? Yo entro aquí y tengo la evaluación que he hecho a esta persona, ¿no? Esta es mi evaluación y esta es la autoevaluación que ha hecho ella, ¿vale? María nos dice que siempre es coherente, siempre, sí, casi siempre, acaba las tareas en plazos, casi siempre planificada, tiene desviaciones con propuestas. Vale, perfecto. Me lo estudio y una vez que entiendo la situación, entiendo lo que tengo que conseguir, ¿vale? Mi objetivo es darle un feedback claro y establecer un plan de mejora que ella acepte. Esto
trabajar en formato texto, donde la gente en formato hablado, que sé que vamos a usar. Luego os enseñaré algunos con avatares. Eh, Esto depende mucho del entorno donde se vaya a desarrollar. ¿Vale? Si yo tengo un entorno tranquilo, puedo utilizar la voz o la voz con avatar. Si estamos en un sitio abierto, en una oficina de cara al público, donde hay más ruido, es mejor utilizarlo por escrito, porque si no, al final la IA se confunde, no sabe a quién está escuchando. ¿Vale? Pues venga, vamos con el feedback de María. Oh, vamos a ir un poco lentos. No, me está dando error. A ver, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy bien, gracias. ¿Listo para empezar la evaluación? ¿Cómo te gustaría organizar el proceso? Quería saber cómo estás, qué tal está tu familia, cómo te encuentras. Prefiero que nos centremos en la evaluación de desempeño. ¿Te parece bien que iniciemos con la revisión de los puntos clave? Sí, bueno, solo era por romper un poco el hielo e interesarme por ti, pero claro, no hay ningún problema. Me gustaría que hicieras un resumen de tu año. ¿Cómo has visto tu año? ¿Cómo crees que lo has hecho? Claro, entiendo. Pues este año he estado muy comprometida con los objetivos, he mantenido una buena fluidez en los proyectos que tenía a cargo, aunque reconozco que ha habido algunos retrasos. Más detallados si quieres. Vale, tenemos una conversación, va un poco lento porque el Zoom consume bastante canuto, ¿no? Pero, vale, yo tengo una conversación, como veis, ha sido muy... Esto es porque esta organización tiene un modelo de variable en... cada líder tiene una bolsa, una cantidad de dinero que puede repartir como él quiera. Y esta mujer ya sabe que ha repartido toda la cantidad y no le toca nada. Entonces la hemos diseñado para que sea borde y cortante desde el principio. Ha visto que en cuanto he intentado pues romper el hielo, me ha dicho nada, ni familia ni nada. Vamos al tema, ¿vale? Yo tengo la conversación, me va a costar, este es un nivel avanzado, me va a costar redirigirlo, me va a costar que asuma los errores. Cuando termino esta interacción, el simulador, vamos al de ¿dónde está? Aquí. Vale. Eh, pues lo que me dice es cómo he hecho la apertura con ella, cuáles son mis puntos fuertes, mis buenas prácticas que he utilizado bien, puntos de mejora, ejemplos de cómo puedo hacerlo, consejos, ¿vale? Cómo la he sondeado, cómo he argumentado esos aspectos, cómo he gestionado sus objeciones, cómo he cerrado el plan de acción, ¿vale? Esto lo podemos gamificar de forma que cada X puntos el participante pasa de nivel y podemos afrontar la misma situación con otro perfil de interlocutor diferente o otra situación de feedback diferente, ¿no? Si dentro de la misma materia, bueno, vamos a volver loco a la gente, pero vamos trabajando, ¿no? De forma que estos puntos se pueden utilizar para incentivar la participación. En compañías de seguros la estamos utilizando con redes comerciales para, si consigues obtener una puntuación de más de 1000 puntos, en las simulaciones, el canje de puntos de tu incentivación comercial
pues mejora en no sé cuánto. En vez de 1 punto por cada cosa, pues te da 1,5 puntos. Y de esta forma lo que estamos consiguiendo es que la gente quiera formarse o entrenarse en productos, bueno, pues que ya tiene, que lleva mucho tiempo, lo maneja como la organización quiere que lo maneje, ¿vale? Entonces, tenemos este individual que obviamente puede ver o el global te va marcando una tendencia, cómo vas mejorando, pero luego la organización, su visión, ¿no? Y ves a tus participantes, ves cómo lo están utilizando, la puntuación que están consiguiendo, podemos ver quiénes son los mejores en cada una de esas dimensiones que estamos midiendo, vamos creando nuestro mapa de talento para ver cómo está el colectivo reaccionando. Dicho esto, este ejemplo que os enseño es con un enfoque formativo, ¿vale? De aprendizaje. Si lo vemos en clave evaluación, ¿vale? Me voy, pues, la verdad es que me pongo a hablar y luego no sé si sigo el guión que os he preparado o no, así que por eso me he vuelto. Os voy a enseñar un ejemplo desde el punto de vista de assessment, ¿vale? Con un enfoque, este es un proyecto que hemos hecho para una compañía tales y hemos desde la clínica en el conocimiento de su negocio. Este ejemplo en el que lo que les planteamos es, esta es la situación de una clínica, ¿vale? Vamos a poner un poquito más grande si queréis, no mucho más. Estos son los informes que tiene realmente un director de clínica sobre el funcionamiento, ¿vale? Y estos son otros informes sobre la ocupación de los gabinetes. O sea, la misma información en el mismo formato que la están utilizando. Y le planteamos la situación de una clínica que tiene estos datos. Entonces, ¿qué le pedimos? Vamos a hablar contigo para que nos digas qué está pasando y nos propongas qué hay que hacer para mejorar. Entonces, cuando el director ha hecho su análisis, pues empieza la conversación con... Hola. Hola, bienvenido. Vamos a empezar. ¿Cuáles dirías que son las 3 causas principales de la situación que enfrenta la clínica? Pues te diría que hay una caída de la facturación, que ha bajado el número de presupuestos presentados y también la tasa de hacer. Entendido. Entonces identificas 3 causas principales: caída de la facturación, descenso en el número de presupuestos presentados y una menor presupuestos. Vamos a profundizar en la primera. ¿Cómo justificas la caída de la facturación? ¿PIs lo respaldan? Bueno, el AOP ha caído en un... Perfecto. El AOP ha caído un 9,2%. ¿Hay algún otro dato o indicador que te parezca relevante para entender mejor esa caída y su impacto en la facturación? Vale, yo tengo la conversación con esta asistente y ella lo que pide es, vamos aquí y vamos a ver el informe de, ¿vale? Me dice, o sea, aquí mi pensamiento analítico, cómo manejo los datos, de diagnosticar el problema
y cómo soy capaz de diseñar un plan de acción para corregir esa situación, ¿vale? A través de esa conversación y todo esto en tiempo real, ¿vale? Claro, pensar que quisiéramos hacer esto con un colectivo, como es el caso de 500 directores de clínica, en un plazo de 2 semanas, eh, con otra metodología de las, ¿no? Muy complicado, logísticamente, eh, económicamente. Esta guía nos permite evaluar a las personas. De hecho, eh, hemos hecho una evaluación completa. Primero hacíamos este business case sobre la clínica, después le poníamos un simulador como el que habéis visto a la persona y por último había una entrevista por competencias, que creo que la podemos ver, donde lo mismo, no somos capaces de medir los datos o viendo cómo reacciona, como haríamos, pues le hacemos una entrevista por competencias. Hola. Hola, bienvenido a la entrevista. Te cuento cómo vamos a trabajar. Vamos a explorar distintas competencias de liderazgo en tu rol en la clínica dental. Te voy a pedir que me des ejemplos reales y recientes de situaciones que hayas vivido. Profundizaste y en los resultados que obtuviste. Y vamos por cada competencia. Perfecto. Entonces comenzamos. Vamos a explorar la primera competencia. La definimos como la capacidad para adaptarte a diferentes situaciones, trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. Quería que me contaras un ejemplo concreto y reciente de en la clínica. Dado la empatía. Pues salí un día del despacho y vi que en recepción había una bebé llorando y la persona de recepción estaba muy nerviosa y bueno, a jugar con el niño hasta que conseguí que se calmara. Gracias. ¿Por qué resultados obtuviste o qué aprendizaje sacaste de esa situación? ¿Vale? Va teniendo una entrevista como lo haría un humano, va sacando sus conclusiones y de convertirlo en en un modelo de evaluación. No tengo no os puedo enseñar los mapas, pero son muy parecidos a los de formación, ¿no? Donde podemos ver, aparte del informe individual, quién está mejor en cada competencias, etcétera. Para evaluación es importante porque podemos agilizar, tenemos un único criterio, no como si esto volvemos a lo mismo, queremos hacerlo con entrevistadores humanos, 500 personas, tenemos que desplazarlas, cada una hace su evaluación, luego hay que calibrar, aquí la evaluación es la misma, se evalúa con el mismo criterio, ágil y datos que se tienen en tiempo real. Estamos haciendo un piloto en otro campo, en una empresa de retail, donde estamos utilizando este modelo para sustituir el Mystery Shopper. O sea, en lugar de poner clientes misteriosos en la tienda, pase por una simulación de este estilo para ver cómo atiende una incidencia, cómo resuelve un problema con un cliente, cómo aplica la política de atención al cliente de la organización, las campañas o gestiona los descuentos, etcétera, ¿no? Información en tiempo real de las tiendas, de todos los turnos, de todas las personas y ¿no? Este sería otro modelo de aprendizaje. Claro, os decía, otro de los problemas
que tenemos, por ejemplo, con la formación online, que es muy útil porque no siempre podemos hacer más síncrona participando en una acción formativa, es la unidireccionalidad. Entonces, aquí os voy a enseñar otro ejemplo, nos vamos a otro. Hay otro modelo que lo que hacemos es cogemos un contenido. A ver un momento cómo se hace esto. En el portátil y necesito la rueda del ratón. Y hay una forma de hacerlo que me han dicho, pero no sé hacerlo. Bueno, voy a ponerlo en inglés e intentaré pasarme al español porque mi inglés es bastante malo. Contenido en inglés, no soy capaz de cambiarlo. Bueno, que sea en inglés. Perdonad que me... Pero no es del directo. Bajito porque este hombre es un... Pues no. Seguimos y volvemos a ver si tenemos... Hello, welcome to Pill 1 of the course, The Sales Interview. Ready to get started? Sí, Perfecto, empecemos. Según el diccionario de la RAE, una expectativa es la esperanza de conseguir o alcanzar algo, razonable de que algo suceda. Para la psicología, las expectativas son disculpa, ¿qué creencias tienen que ver las, personales sobre las eventos expectativas con el proceso de la... que dará en esta píldora. Las expectativas del cliente son fundamentales para el proceso de ventas. Entender lo que el cliente espera nos permite ofrecer un servicio que no solo cumpla con esas expectativas, sino que las supere, lo cual es satisfacción y ¿Puedes lealtad. ¿Me puedes poner un ejemplo? Claro, aquí tienes un ejemplo. Entra en una cafetería, recibir un café de servicio amable. Si el café es mediocre y el servicio es indiferente, el cliente ¿Vale? Me va a contar la píldora uno las expectativas del cliente, pero yo puedo interactuar, eh, más de lo que me daría o poner más foco en aquello que me interesa, lo cual rompe esa unidireccionalidad en la que yo recibo un contenido y soy pasivo, puedo ser activo, puedo profundizar. Esto estamos viendo que aumenta la tasa de repetición, porque cuando yo vuelvo a esta píldora, que me interese en otro momento, ¿vale? Otro, no, este concepto, formadores, de generar píldoras interactivas. El participante se convierte en... Otro modelo muy interesante. A ver, no, un segundo. Crear asistentes. Como veis, como es una guía,
le puedo hablar en cualquier idioma, en cuanto ve que estoy hablando en español, ¿vale? Esta asistente que me va a llevar me va a llevar a crear un pitch para un cliente. ¿No? Quiero hacer una presentación y me va a ayudar a hacer. Hello, I'm Vera, and I'm Disculpa, es que hay ruido. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Vamos a centrarnos en crear un pitch convincente. Para empezar, cuéntame sobre tu empresa, productos, valor. Un pitch, ofrecer simuladores basados en inteligencia, aprendizaje y la evaluación. Perfecto, tenemos un buen punto de partida. Necesito más información para definir bien el mensaje. 1. ¿Quién es tu audiencia? Educadores, empresas, estudiantes. 2. ¿Cuál es informar, captar interés? 3. ¿Qué emociones quieres evocar en tu audiencia? Confianza, curiosidad, entusiasmo. Tu pitch. Con estas respuestas, podremos avanzar a la siguiente fase. Le quiero un pitch corto de 1 minuto, dirigido a responsables de recursos humanos y de formación, destacando la ventaja de la agilidad, del aprendizaje práctico y de la evaluación en tiempo real. Genial, ya tenemos una buena base para tu pitch. Entonces vamos a estructurarlo teniendo en cuenta tu audiencia y tus objetivos. Aquí tienes un primer borrador. ¿Vale? Va trabajando, vamos modelando y me termina ayudando a hacer o a analizar unos datos, ¿vale? Es ese concepto de generar esos consultores para tutorizar el desarrollo de procesos, ¿no? A ver cómo vamos. ¿Qué aporta, no, estos simuladores aplicados a lo que estamos hablando, ¿no? Te aporta un entrenamiento personalizado, un ritmo personalizado, cada uno va al ritmo que quiera, ¿no? Cada uno, si necesito más, si necesito profundizar, si necesito repetir, ¿no? Si no he sacado la nota adecuada, puedo repetir tantas veces. Tienes un feedback inmediato. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo has hecho? No genérico, no, sino real aplicado a mi situación. Medición de resultados global. ¿Dónde está mi colectivo? ¿No? ¿Cómo está? Muy fácil de escalar, ¿no? Muy fácil en velocidad, en recursos, en economía, ¿no? Entonces, es una pieza muy interesante para completar, para sustituir determinados programas, para hacer proyectos per se basados en estos modelos que hagan una evaluación, que hagan un modelo de aprendizaje, ¿vale? Combinando algunas de estas piezas, ¿no? Por último, os queríamos contar otro tema relacionado con todo esto, que tiene que ver, como decía Isabel al principio, con esa planificación del talento, esa planificación estratégica del talento en esta era de la IA, ¿vale? Esto actúa entrando en nuestras organizaciones y va a ir desplazando determinadas tareas que se ejecutaban por humanos a ejecutarse por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es más eficiente, porque es más rápido y muchas veces porque tiene una calidad mejor que la que damos los humanos. Entonces, es muy importante que las organizaciones sepamos cómo de preparadas personas para poder afrontar otro tipo de retos utilizando inteligencia artificial. Es decir, pongo un ejemplo. Yo soy traductor en una empresa. Como sabéis, ya lo habéis visto, cualquier IA me habla en cualquier idioma, me traduce en cualquier texto, cualquier vídeo, cualquier audio, cualquier documento.
esta herramienta que estamos utilizando, el Zoom, el Teams, nos pueden hacer traducción simultánea. Yo hablo en español y vosotros me escucháis en chino mandarín. Hay unas gafas que por 40 euros o unos cascos te escuchan y traducen al idioma que tú quieras lo que están escuchando. Con lo cual, yo como traductor cada vez voy a tener menos trabajo. Pero si yo tengo las competencias y sé manejar la tecnología, puedo asumir otro tipo de retos. Hay un estudio en Stanford súper interesante en el que van cogiendo diferentes áreas de especialidad y enfrentan a profesionales veteranos contra neófitos, gente que no sabe de esa especialidad, pero que tiene una IA de apoyo, un estilo ChatGPT, Gemini, Claude, de apoyo y sabe utilizarla, ¿no? Y tiene las habilidades clave. Y lo que están viendo es que les plantean retos de esa especialidad y los veteranos sacan de media 8,5 en esos retos y los neófitos con una IA de apoyo sacan 7. Eso en clave positiva lo podemos traducir, es decir, bueno, ya no puedes ser traductor, no pasa nada, porque como entiendes cómo funciona esto y tienes las competencias clave, yo te puedo plantear que ayudes en otros departamentos, en otros sitios donde necesito refuerzo o quiero crecer, ¿vale? Para no, bueno, para que siga siendo competitivo, ¿vale? Lo estamos llamando competitividad IA. Y lo que tratamos es una metacompetencia que busca ver cómo de competitivo, bueno, la redundancia, va a ser un profesional afrontando retos para los que no está formado, utilizando herramientas IA de apoyo. Nos basamos en un concepto que es el Professional Agency, que está basado en el Human Agency de Albert Bandura, que es un modelo muy interesante porque pone el foco en la capacidad de tomar control de una persona sobre lo que le ocurre y sobre lo que le rodea, ¿vale? Este concepto, que tiene 3 elementos, por un lado tiene que ver con la iniciativa y la autonomía de la persona, ¿no? Cómo eres capaz de tomar el control, de empezar a buscar soluciones, de probar alternativas para implementar otras formas de hacer. Tiene que ver con el pensamiento crítico, con cuestionar lo que te dice la IA, con contrastar, con mejorar, con ser capaz de evaluar la información para tomar decisiones adecuadas. Y tiene que ver con el aprendizaje continuo, con el reaprendizaje, desaprender, darte cuenta que hay cosas que ya no valen, buscar otras alternativas, experimentar, probar. ¿Vale? Esto, si os enseño un ejemplo, la parte de las competencias lo podemos medir con un cuestionario o lo podemos hacer con, un cuestionario como el de toda la vida o, como habéis visto, un entrevistador que te hace la medición, ¿vale? Y después, el uso, lo que hacemos es planteamos a cada persona un reto descontextualizado que no tenga que ver ni con el departamento en el que trabaja ni con su profesión, con su formación, perdón, ¿vale? De forma que, pues por ejemplo, estamos en una compañía que tenemos que lanzar una campaña de Navidad para este juguete que se llama RoboZippy. Me tienes que ayudar a hacer... ¿Cómo harías esta campaña? ¿Vale? Tienes aquí una guía de apoyo. Cuando termines, pues dices que has terminado. ¿Vale? Hay mucha gente que lo que hace es copia esto, se lo pega a la IA, se lo manda. La IA, como sabéis, por definición, siempre nos da una solución que tiene una validez aparente alta, ¿no? Y ves que la solución que te propone pues es una solución razonablemente buena, teniendo en cuenta que yo no soy de marketing, que no he trabajado nunca en una empresa de juguetes, que no sé cómo hacer una campaña de promoción. Venga, lo volvemos a intentar, que hemos visto que la segunda funciona mejor que la primera. Venga. La IA me dice esto.
¿vale? Este sería el mensaje, esos son los canales, esa es la idea creativa. Y yo podría decir, pues venga, fenomenal, listo, o no. Vamos a profundizar. Plantéame alternativas para la idea global. Vamos a ver cómo podríamos hacer, ¿no? Y trabajo con la IA para buscar una solución. La cuestión es que cuando yo termino, lo que somos capaces de hacer es, esta persona tiene un nivel de competitividad IA de 24 sobre 100, ¿vale? En las competencias tiene un 60 sobre 100 y en el uso un 27 sobre 100. Como veis, esto no es una media, porque esta es una prueba que es adaptativa, con un cuestionario parecido al que hemos hecho al inicio. Claro, si en tu organización ya tenéis una herramienta corporativa, ya habéis hecho formación, ya tenéis un protocolo, no es lo mismo el nivel de exigencia que hay que tener con esta persona que si nunca la hemos formado, si nunca no tenemos una herramienta, si no tenemos un protocolo, ¿vale? Entonces, vemos por un lado cuál es su nivel de competencias en el Professional Agency, lo podemos hacer en auto o en auto y en descendente, y vemos cómo maneja la IA. ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es analizar la conversación que ha tenido con la IA, ¿vale? Y lo que vemos es cómo ha expuesto el problema, cómo le ha preguntado, cómo le ha cuestionado, cómo ha ido moldeando la solución y la solución final, ¿no? Y utilizamos toda la conversación y la solución final que ha entregado. Y eso es lo que se evalúa. De esta forma, podemos saber, podemos trabajar desde el punto de vista de formación. Si yo pongo aquí en mi mapa, en un eje las habilidades y en otro eje el nivel de uso, pues tengo claramente un... Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. ¿Vale? Pues tengo gente con la que necesito trabajar el uso, gente con la que necesito trabajar las habilidades, gente que está perfectamente, ¿vale? Y puedo profundizar porque es una... Bueno, debería ser una responsabilidad de las organizaciones que nuestra gente sea competitiva en estos entornos por interés propio y por trabajar para su propio bien, ¿no? Si esto además lo cruzamos, porque estamos hablando no de formar solo en la parte de ella, sino esa planificación estratégica del talento. Si esto lo cruzamos con el riesgo de automatización de los puestos de trabajo, ¿vale? Tenemos una metodología en la que, partiendo de las descripciones de puestos a través de unas IAs evaluativas, calculamos los riesgos en 3 escenarios. Si no tenemos esa información, la IA nos da una parte y otra la trabajamos en conjunto con el área de personas o el área interesada. Entonces, vemos, ¿no?, estos puestos, cuántas de sus tareas son repetitivas, si tienen contactos humanos, si tienen contactos con diferentes perfiles, si tienen que generar ideas, si toman decisiones, cuál es el impacto que pueden tener una mala decisión en ese perfil, varias cosas, ¿no? Y entonces definimos cuál es el riesgo de automatización de esos puestos. Claro, cruzando ambas cosas, podemos empezar a tener una información muy interesante de decir, oye, quiero analizar los puestos de la organización, ¿vale? Y tengo puestos que tienen un alto riesgo de automatización en un escenario de 36 meses, que además tengo una ganancia buena, puedo enfrentar el riesgo de automatización con el nivel de competitividad IA y ver en qué departamentos voy a tener más problemas. Esto lo puedo ver a nivel de departamento, a nivel de puesto, a nivel de tarea. Puedo obtener información para sentarme con el área de transformación digital, el área de IT, dependiendo de vuestras organizaciones, quién esté liderando este tema, para decir, oye, en este departamento deberíamos empezar a trabajar esta automatización. Yo veo dónde voy a tener más personas en riesgo de transformación para poder hacer programas. Todo esto, visto así de forma muy rápida, simplemente para que tengáis una idea. El objetivo es que Recursos Humanos lidere
la integración de la IA en las organizaciones. Es un tema muy, muy humano, es un tema que va a tener una trascendencia muy grande para las personas, para el futuro, ¿no? Que vamos a poder ayudar a mucha gente a ser competitivos, que vamos a ver a gente a la que podemos ayudarles a hacer un reskilling, a prepararse para ocupar otros retos y, por desgracia, vamos a tener que acompañar a otras personas en una transición probablemente al emprendimiento, porque en muchos casos, vuelvo al ejemplo de los traductores que hablábamos hace un rato, no es que nosotros despidamos a una persona, es que la va a despedir su profesión. Y ese traductor que nosotros despedimos no va a encontrar trabajo de traductor en otra empresa. Tiene que reinventarse, ¿no? Ya depende del nivel de responsabilidad social de la organización y cómo podemos tratar de ayudarles, ¿no? Bueno, aquí un poquito para que, si queréis, como os haremos llegar la presentación, pues tengáis un poco las ideas que os he comentado. Y Pues poco más, y hacemos unas preguntas si queréis. La IA está rompiendo muchos paradigmas, está cambiando la forma de hacer, la forma de trabajar y tenemos, ¿no?, esa capacidad de autoaprendizaje y de adaptación, van a ser la llave para mejorar la competitividad de nuestras personas. Pues muchas gracias, Eugenio, porque yo creo que has abierto un mundo muy grande. Veo por aquí que hay alguna persona con la mano levantada. Joaquín, por ejemplo, está. Vamos a ver si lo encuentro por aquí para dejarle que hablen. También os podéis escribir si queréis las respuestas. A ver, es que no me deja darle paso. Aquí, Joaquín García. Vale, Joaquín, ya puedes hacer tu pregunta si quieres o tu comentario. Hola, Hola, hola. Joaquín. Bueno, Ahora sí. Muchas gracias. No, gracias por la sesión, está muy interesante el tema de los simuladores con IA. Am, no, mi pregunta iba muy enfocada en ese sentido. Nos van a mandar un poco más de información respecto a la manera de ah, poder averiguar un poco más de esta manera de trabajar con esos simuladores. Un poquito más de información de la página o algo por el estilo. pues muchas gracias, Joaquín. Vamos a poner a disposición de todos los participantes toda la presentación que Eugenio ha estado haciéndonos tan amablemente. Si alguna persona quiere información adicional, claro, aquí se abre un mundo de muchas expectativas diferentes y Eugenio tiene muchísima experiencia trabajando con múltiples casos y todo parece aquí como más complicado, pero todo es muy sencillo al final de poner en marcha, pero también son proyectos bastante a medida de las necesidades particulares de los clientes. Entonces, si hay alguien que tenga alguna necesidad especial o quiera un poco de información más, sí que Eugenio pues puede tener Claro, yo alguna lo que digo reunión, aquí, lo suyo puede sería buscar comentar. un hueco y charlar y ver. Ujú. Pero la idea de hoy era simplemente abriros, ¿no?, que enseñaros proyectos y aplicaciones. Y luego, claro, esto, pues a mí me podría valer, esto me encaja, esto no. Bueno, pues podemos tener una conversación ya más individual para que, oye, ¿qué te ha resonado? ¿En qué verías la aplicación? Y poder orientarte, ¿no?, de cómo poder hacerlo. Vale, muchas gracias, Eugenio. Tenemos Gracias, Evelyn. a, A ti, Joaquín. gracias, Joaquín. Tenemos a Jordi Tañá, Jordi, cuando quieras. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, Perfectamente. perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que es súper interesante y como comentáis abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Yo solo, Eugenio, si podías dar una pincelada breve cuando en la última, en el último modelo que os he enseñado, ¿no?, en el cual se Sí. hablaba de potencial de automatización en los diferentes procesos, ¿no?, o áreas de una empresa.
una pincelada de cómo se configura eso para Vale. poder llegar a esos números, ¿no? Esos Habría porcentajes. dos caminos para hacer eso, ¿vale? El camino más automático es cogemos las descripciones de puestos. Nosotros hemos entrenado a 3 IAs diferentes. Ahora os explico por qué son 3. Esas 3 IAs hacen evaluaciones de los puestos de trabajo y elaboran una probabilidad de riesgo de automatización en 3 escenarios temporales. Cada una de esas predicciones, ¿no? Hay una IA supervisora que las equilibra, porque obviamente cada una depende mucho de cómo estén trabajadas las descripciones de puestos, si son puestos más o menos estándar y podemos buscar información de mercado, ¿vale? Y de ahí nos sale esa información que os he enseñado antes, ¿vale? Nos sale prácticamente rellena. Siempre, aunque salga rellena, hay una parte de supervisión humana. Hay que meter en el loop al humano, ¿vale? Donde calibramos y vamos viendo puesto a puesto a ver si el análisis que ha hecho es correcto. No, claro, porque en mi casa este puesto sí que tiene un nivel de toma de decisiones más alto. Ah, vale, perfecto. Entonces vamos calibrando el trabajo de esas IAs. Hay organizaciones que no tienen buenas descripciones de puestos, ¿no? Son piezas antiguas o que no están actualizadas. Entonces ahí hay que trabajarlo desde mesas de calibración, ¿no? Nos sentamos con responsables de departamento, vamos viendo puesto a puesto y se obtiene la información. O se les da acceso a cada uno de los responsables del departamento a la herramienta, rellenan su visión de los puestos y luego entre recursos humanos y nosotros hacemos la calibración, ¿vale? Esa sería la forma de hacer la medición del riesgo de automatización, con esos parámetros que hemos visto así muy rápidamente antes. Ok, muchas gracias. A ti. Vale. Hemos colgado porque, como ya es la hora, por si alguna persona se tiene que ir, nosotros podemos quedarnos unos minutitos más, pero por si alguna persona tiene que ir, hemos colgado una pequeña encuesta, si nos hacen el favor de contestar. Y Alondra había levantado la mano, no sé si todavía sigue queriendo tener la palabra o no, o si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera comentar ahora. Tenemos, por ejemplo, uno de los participantes que dice, la verdad es que se me hace muy interesante en empresas mayores a 170.000 personas, en empresas muy grandes, con muchas personas. ¿Cuánto tiempo lleva customizar el potencial de automatización? Un simulador de lo que habéis visto está operativo en 3 semanas. Puede ser 4 si es muy, por ejemplo, el que os he enseñado de análisis del negocio, ahí las pruebas se necesitan expertos en la materia. O sea, es decir, para poder enseñar a analizar un negocio necesitamos gente que sepa del negocio, ¿no? Entonces esos son un poquito más largos, pero estamos hablando, como os digo, 3, 4 semanas tenemos un simulador operativo para poder ser lanzado en cualquiera de sus modalidades. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o todo el mundo ya mira el reloj y dice, uy, que se pasó el tiempo. Eh, eh, la verdad es que la IA nos puede ayudar en muchísimas cosas y es increíble ver diferentes experiencias y diferentes cosas que ayudan a muchas organizaciones en su día a día y hacer las cosas más fáciles. Y a ese punto de vista de los participantes que siempre quieren cosas diferentes y que lo tradicional como que ya se les hace pesado, ¿no? Y es algo que puede enganchar a todas las generaciones. Muy bien. Pues si no hay muchas preguntas, si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Eugenio por Gracias a vosotros, especialmente por este a compartir, ti, ¿no? Isabel, a Leticia y a todos vosotros por vuestro tiempo. Pues muchas gracias, Eugenio, y muchas gracias a todos por su participación.
Esperamos verles pronto. Gracias.